Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de lo caótico de la ciudad está en esta ocasión. Tengo el inmenso gusto de agradecer una vez más, un año más, a la Casa de América por su hospitalidad tan cálida, tan linda cada año que nos recibe con el premio, con el ganadora en esta ocasión del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, en este caso 2010, la escritora mexicana Margo Glantz. Tengo el gusto entonces de presentar a quienes me acompañan en el presidium, la doctora Esperanza López Parada, una gran experta en la literatura en lengua española, quien es profesora catedrática en la Universidad Complutense de Madrid y una gran lectora de la obra de Margo Glantz. Está con nosotros también, por supuesto, la escritora ganadora del premio, Margo Glantz, quien es la primera escritora mujer mexicana en ganarlo, la edición número 20 de este premio. Y bueno, les voy a presentar algunas imágenes. Bueno, quiero también agradecer y señalar la presencia en esta sala del licenciado Raúl Padilla López, quien es presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las ferias más importantes del libro en el mundo. Es la primera, la más importante del mundo hispánico y la segunda del mundo en general. Él es también el presidente de este premio que lleva por nombre Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Bueno, nos acompaña esta noche. Nos acompaña también la directora de esta Casa de América, Inma Turbao, su coordinadora de literatura, Ana María Rodríguez, y tengo también el gusto de presentar a María Luisa Blanco, quien ha sido en años anteriores jurado de este premio de literatura. Y bueno, sin más palabras, voy a ceder ahora a las imágenes para que veamos cómo sucedió la entrega del Premio Phil 2010, que se entrega este premio durante la Feria Internacional del Libro en la inauguración, en la ceremonia de inauguración. En esta ocasión fue el 27 de noviembre del año pasado. Ahí tenemos una imagen general del salón. Aquí tenemos una imagen de Margo, flanqueada por el rector de la Universidad de Guadalajara, la universidad que organiza esta gran feria, el presidente de la misma. Aquí está en el momento de recibir el diploma que reconoce a Margo Glantz como ganadora del Premio Phil 2010. Este diploma le fue entregado por el representante del presidente de la República, de Calderón Hinojosa. En su nombre se lo entregó Alonso Lujambio, quien es secretario de Educación Pública, y Consuelo Sáizar, quien es la equivalente a la ministra de Cultura de nuestro país. Ahí tenemos otra imagen. Una más durante su discurso de agradecimiento del premio. Una foto más, ya no de la ceremonia de entrega, sino de una mesa que titulamos Amigos de Margo Glantz. Ella estuvo rodeada por algunos de sus amigos y de sus críticos, de sus lectores. Ahí tenemos Miriam Moscona, Mario Bellatín, Sara Pot, Jacobo Sefamí y Cecilia García Huidobro. Aquí la tenemos entre el público. Una foto más de sus amigos. Una más. Aquí tenemos una visión panorámica de 1000 jóvenes, literal, 1000 jóvenes con Margo Glantz. Estuvo acompañada, dialogando con Jorge F. Hernández, una charla muy amena, muy interesante, el día 29 de noviembre. Y para asistir a este diálogo con la escritora ganadora del premio, se prepara a los jóvenes y se les da material de lectura para que ellos puedan llegar a este diálogo informados. Otra visión. Aquí. Jorge Hernández, que no pudo evitar decir: Margo es intemporal, pertenece a cualquier época. Y aquí una imagen final de Margo, luciendo uno de sus numerosos y bellos collares que forman una gran colección. Y bueno, no quito más la palabra, simplemente la voy a ceder a Esperanza López Parada para que se inicie un diálogo con la escritora Margo Glantz. Muchísimas gracias, José María.
Pues realmente, como las palabras nos representan mejor que todas las loas, comenzamos a hablar directamente. Y antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a Casa de América esta iniciativa. Quiero agradecer al premio también que se me haya invitado a hablar contigo, lo cual es desde luego un placer. Y como procede, me imagino que haciéndome portavoz de todos los de la sala, darte la enhorabuena por un premio merecidísimo y que además al que tú dotas de glamour, yo creo, al que tú aportas grandes dosis de glamour, que para eso eres la Julia Roberts de la literatura hispánica, como te encargaste de decir. Y bueno, todos podemos aquí aseverar que es cierto. Soy menos guapa. Yo no diría tanto, no diría eso, desde luego, no lo diría para nada. Y nada más recibir el premio, hiciste además algo muy hermoso, a mi juicio, que es reclamar de nuevo el nombre de Juan Rulfo para el premio, lo que dice muchísimo de tu lealtad hacia la literatura mexicana, de tu amor por el nombre exacto de las cosas, por el nombre justo y exacto de las cosas. Y no solamente hiciste eso, sino que creo que tu discurso de recepción fue una hermosísima semblanza de tres de los grandes escritores mexicanos, ¿no? Rulfo, Arreola y Nelly Campobello, con los que yo creo que tienes mucho que ver, ¿no? El carácter que tienen todos ellos de escritores breves, escritores a veces desmembrados, enormemente poéticos, rápidos, a veces incluso violentos, en otras ocasiones ornamentales o retóricos, con un sentido enorme de la retórica y de la construcción textual. Entonces yo te pediría que nos hablaras un poco, sobre todo de Rulfo, al que conociste y con el que tienes una anécdota muy bonita. Bueno. Para empezar, mentando a los lares, ¿no? Sí. Pidiendo la invocación de las protecciones, ¿no? De los protectores. Claro. Bueno, primero que nada agradecer a la Casa de América, obviamente a la sede de Guadalajara, agradecerle a Dulce María Zúñiga que me haya presentado y a mi queridísima amiga Esperanza, que es una gran poeta, que se haya dignado acompañarme. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, Rulfo. Bueno, yo veía a Rulfo de vez en cuando, lo veía yo bastante seguido, pero nunca nos hablábamos mucho. Él era tímido y yo era tímida también. Ya no parezco tan tímida, pero lo era más antes, cuando vivía Rulfo. Me acuerdo de haberlo visto muy a menudo en un café de una librería que se llamaba El Juglar, donde él llegaba y se quedaba un largo rato. Era bastante malévolo, maligno, y a veces hablaba con la gente y yo me daba cuenta de que había cosas que estaba diciendo que eran pues verdaderamente ingeniosas y terribles, porque la gente se reía con una cara muy, muy particular. Es decir, de Rulfo yo tengo una anécdota pues muy, muy precisa. Yo soy profesora de la universidad, tenía yo un taller con jóvenes estudiantes de la preparatoria y estábamos trabajando algunos cuentos de Rulfo, Lubina, por ejemplo, y entonces invité a Rulfo a que viniera a mi taller. A las 7 de la noche, eran 7:30, 8 de la noche, Rulfo no aparecía, 8:30 tampoco aparecía. Y oye, me llevé por si las dudas un disco de Voz Viva de México donde Rulfo leía Lubina. Era maravilloso porque de repente había unos silencios y se oía como alguien tomaba quizás agua o cerveza, no sé bien qué. Y entonces seguía luego la voz de Rulfo, pausada, maravillosa, leyendo esos pasajes tan extraordinarios, tan escalofriantes de Lubina. Y de repente, cuando estábamos ya a mitad de la lectura en voz alta de Rulfo de Lubina, fue apareciendo Rulfo, que venía de Toluca, que es una ciudad que queda cerca de la Ciudad de México, como a 1:30. Llegó pues muy calmado, pero al mismo tiempo muy apenado, porque llegaba tarde. Y luego empezamos a conversar y conversamos como 2 horas y media con los estudiantes. Él fue verdaderamente de una sencillez y de una generosidad como pocas veces he visto en otros escritores. Esa sería la anécdota así más inmediata que yo tengo de Rulfo. Y yo creo que nosotras dos hemos conversado mucho sobre la posibilidad o no de comentar a Rulfo, porque creo que las dos compartimos esta idea de que Rulfo es tan prodigioso que más vale dejar toda tentación interpretativa, ¿no? Toda hermeneusis ante el texto genial, ¿no? de Rulfo. Pero sí, por ejemplo, te has interesado mucho por los fragmentos rulfianos, por esa parte descabalada de la obra de Rulfo, que no sabemos, y me interesa traer esa colación por esto que decíamos, porque yo creo que hay huellas, que hay una presencia. Evidentemente el contenido no es el mismo ni los intereses son parecidos, pero sí hay una voluntad fragmentaria
y tus comienzos fueron muy fragmentarios, en el sentido de que empiezas tarde, ¿no? Tú misma lo has dicho, una joven promesa con arrugas, ¿no? Comentaste varias veces, y además tuviste problemas por la condición fragmentaria de ese comienzo. Me gustaría que nos hablaras de la oposición que tu obra inicial sufrió por su condición fragmentaria. Bueno, cuando yo era muy joven pensaba que iba a escribir de grande y acabé escribiendo de grande. Es decir, que mi primer libro fue un libro que se llama Las 1001 calorías, novela dietética, que es un texto que no recogería yo en ninguna colección de obras mías. De repente algunos fragmentos de texto me parecen interesantes y los he retomado en otras obras, pero fue un libro muy importante para mí porque me lanzó. Es decir, me lanzó de una manera muy particular. Empecé escribiéndolo porque estaba yo en los Estados Unidos con una niña muy pequeña que tenía 5 o 6 años, no tenía babysitter, y me dediqué yo a comer galletas, unas galletas norteamericanas que se llaman Oreo Cookies, que son de chocolate y adentro tienen crema. Entonces comí tantas galletas que empecé a volverme voluminosa. Entonces decidí que tenía que hacer algo con ese volumen y decidí escribir un libro. Entonces decidí escribir un libro que se llamaba Las 1001 calorías, para ver si me desintoxicaba de las galletas Oreo y me volvía yo otra vez esbelta, ¿no? Entonces ese libro me sirvió para lanzarme a la escritura de ficción y para adelgazar. Así que es una cosa bastante divertida, ¿no? Como planteamiento. Es decir, yo cuando era muy jovencita, bueno, no tanto, pero regularmente jovencita, los 28 años, que ya probablemente no tan jovencito, sí, ¿no? Entonces, a esa edad le llevé bastantes de mis textos, algunos de mis textos, a un gran escritor mexicano, Agustín Yáñez. Se los enseñé y Agustín Yáñez me dijo, era muy coqueto, me dijo: es muy bonito lo que usted escribe, Margo, pero parecen perlas sueltas, ¿por qué no aprende a hilvanarlas? Entonces me quedé como 30 años hilvanándolas, un poquito menos que eso, ¿no? Y hasta que me di cuenta de que la única forma que yo tenía de escribir era tener las perlas sueltas sin hilvanar demasiado, ¿no? Hasta que llegué, digamos, a mi último libro, que se llama Saña, en donde las perlas están aparentemente muy sueltas, cada una vale por sí misma. Yo creo que son perlas de a libra, perdón la inmodestia, pero esta puedo permitírmela, pero si se van hilando unas con otras que aparentemente no tienen ni la son posible, acaban conformando una textura textual, aunque sea pleonasmo, que es muy interesante, yo creo, ¿no? Es decir, que es un tipo de escritura que a mí me parece que define lo que es mi inserción en la literatura. Ahora, de Rulfo, bueno, pues, es imposible compararse con Rulfo. Si tú dices que tengo algo que ver con él, bueno, me halagas sobremanera, ¿no? Yo he trabajado, sí, fragmentos de Rulfo, he hecho varios textos sobre Rulfo. Tengo uno que me gusta particularmente, que era Rulfo y la fotografía. Entonces yo trabajé los ojos de Juan Rulfo en Pedro Páramo y descubrí que había muchos ojos en el libro, muchísimos, y empecé a tratar de delimitar qué tipo de ojos pintaba Rulfo en su obra. Y ojos prestados, ojos encantados, por ejemplo, los ojos de la fotografía de la madre de Juan Preciado, los ojos de Pedro Páramo, los ojos de los personajes que Pedro Páramo mira, etcétera, etcétera. Y quedó un texto bastante bonito, que también es fragmentario, porque me gusta mucho fragmentar el cuerpo, lo fragmento en ojos, manos, senos, pies, etcétera. Así que Rulfo me sirvió también para eso. Yo creo que, bueno, primero hay que salvar las calorías, ¿eh? Hay que salvar las 1001 calorías, porque efectivamente es como una novela puesta a dieta también. O sea, tú estabas a dieta, pero la narración a veces son 3 frases, 4 frases, pequeños textos, pequeños apólogos, cosas como perlas, efectivamente. Sí. Y luego yo creo que sí, esta idea que tiene, este subtexto o texto silencioso que tiene Rulfo, ¿no? Que no dice diciendo, yo creo que compartes con él los espacios en blanco que el fragmento también potencia, ¿no? Pero bueno, sí, yo quería también ahora hilvanar con saña, con este libro último tuyo, que es un libro de esquirlas, ¿no? de restos, de fantasmas de relato incluso. Un libro violento, hecho con saña, pero violento porque hay que tajar, ¿no? El fragmento no es un producto dulce, sino arriesgado, es a veces casi una mutilación.
Y yo le aplicaría una opinión que tú destinas a Claude Simon en La polca de los osos, que para mí es uno de tus libros de ensayos favorito, en La polca de los osos. Ahí dices que los fragmentos separados entre sí por espacios tipográficos o signos de puntuación como el paréntesis, los fragmentos textuales, se unifican en esta novela a la manera de una materia incandescente, alcanzada gracias a una irradiación o vaporización. Los fragmentos nunca se tocan, ni siquiera visualmente, sobre la superficie del libro. Entonces, me gusta mucho esa idea de que el fragmento no es la parte de una unidad, no es algo que no se trata de construir un libro con fragmentos, no va a desencadenarse de ahí la globalidad que el texto no puede alcanzar por sí mismo, sino que tú dejas el fragmento en su condición aislada, marginada, separada, no pretendes hilvanarlo pese al consejo de Ñáñez, ¿no? Sí. No, me gusta que lo mantengas en su condición mononuclear, ¿no? Y separada y aislada. Y entonces, últimamente había tropezado yo con un texto de Jacques Rancière muy bello, donde hace una clasificación de los fragmentos. Dice que hay fragmentos copulativos, de Jacques Rancière, fragmentos copulativos que se unen unos a otros, fragmentos disyuntivos, que hay fragmentos que son residuos o huellas del pasado, y en cambio otros fragmentos que son proyectos del futuro, que son como embriones. Yo quería que nos hablaras un poco de tu poética del fragmento. Que son, de todo este catálogo, ¿con qué te quedarías si tienes que quedarte con la...? Me gusta lo que leíste, que yo escribí, que se me había olvidado que había escrito, así que me parece una buena definición. Yo pensaba que, por ejemplo, Ensaña, que es un libro totalmente fragmentario, un libro donde mutilo, como tú dices, por ejemplo, hay la presentación de un poeta que me interesa muchísimo, que es Rimbaud, al que yo le había dedicado una vez un texto que también estaba fragmentado, pero que lo publiqué dentro de la misma textualidad, es decir, que publiqué el texto de Rimbaud en pequeños fragmentos, pero dentro de un solo bloque, ¿no? Cuando decidí retomar Saña, porque Saña tenía algunos fragmentos que habían aparecido en diferentes lugares, ¿no? Y que me parecían así como tú dices, esquirlas, como elementos de un meteorito que habían quedado así totalmente abandonados en cualquier parte, sin que nadie supiera qué sentido tenían. Entonces, los fui recogiendo de nuevo para este libro. Y, por ejemplo, esta cosa sobre Rimbaud, que me interesaba tan particularmente, un Rimbaud que había dejado de escribir, que me interesaba mucho saber por qué Rimbaud había dejado de escribir. Es decir, no iba yo a hacer una investigación sobre ese abandono de la escritura, pero sí buscar alguna relación poética con ese abandono de la escritura en mi propia escritura. Y entonces tomé el texto que ya yo había escrito y que estaba en un solo bloque y lo empecé a mutilar brutalmente, lo cual me parece estupendo porque al final de cuentas Rimbaud murió mutilado. Entonces era como una forma de hacer una biografía de Rimbaud sin aludir directamente a la biografía, porque al final de su vida le dio sífilis y tuvo una cantidad de problemas y tuvieron que amputarle una pierna. Y de esa amputación murió de regreso después del África, haber pasado mucho en África, murió de regreso en Francia, ¿no? Entonces me parecía que era como simbólica esa forma de organizar el material que tenía yo para Saña. Es decir, que la Saña como sentimiento, como pasión, me ha parecido siempre una de las cosas más importantes de explorar, de descubrir, porque pienso que cualquier escritor, cualquier artista, cualquier persona que quiera hacer algo en la vida necesita ensañarse para hacerlo, ¿no? Entonces la hazaña como un sentimiento, como un impulso benéfico, extraordinario, porque con él puede uno llevar a cabo ciertas cosas fundamentales en la vida de cada quien. Pero también la hazaña es un sentimiento de ferocidad brutal, tremendo. Por ejemplo, mi libro empieza con un consejo de Alfonso X el Sabio que dice: cuando los reyes no tienen que hacer, no lo dice así, lo dice mucho más bonito, pero en fin, yo me lo acuerdo así. ¿Quieres leerlo? Porque ¿Sí? Gracias. Y para cómo el rey debe ser mañoso en caza, ¿no? Bueno, y para una de las cosas que fallaron los antiguos, que más tiene, es la caza. ¿De qué manera quiere que sea? Ella ayuda mucho a menguar los pensamientos de la hazaña, lo que es más menester al rey que a otro hombre. Porque la caza es arte, es sabiduría de guerrear y de vencer, de lo que los reyes deben ser
muchos sabidores. Es decir, que si de repente un rey se siente que no puede gobernar porque no tiene qué hacer, pues que vaya a la casa, por lo menos, porque es tan terrible la crueldad, la hazaña que tiene ese personaje, que tiene que ejercerla en algo. Y bueno, en aquella época había leones que cazar, tigres que cazar, ahora no tenemos más que mariposas, yo creo. Entonces es un poco difícil todo esto. Ahora, ¿qué más te digo del fragmento? Bueno, es decir, yo quisiera que cada fragmento tuviese su densidad propia, su sentido propio. Si vuelvo a la imagen de mi maestro Yáñez, es decir, una perla magnífica vale por sí sola, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que hilvanarlas a fuerza, no? Entonces, no sé si mis perlas valen lo que las perlas de un sultán en Turquía, por ejemplo, que es una gran perla así que sirve de estómago de un negro, que lo tienen así en un adorno maravilloso. Pero digamos, lo escribo con el deseo de que cada texto tenga una densidad muy, muy fuerte, muy intensa, y que baste para tratar de que lo que estoy pensando en ese momento le llegue a la gente que lo está leyendo como yo lo estoy pensando y como lo he estado trabajando. Es decir, que tengo un texto que a veces es muy largo o medio largo, y entonces lo voy martillando, lo voy mutilando, me voy ensañando con él hasta que el texto queda en su mínima expresión, pero creo que es la expresión que necesita para manifestar lo que yo quería expresar allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tú dices, lo que yo parece que digo en ese texto de la incandescencia, ¿no? Es que los textos están allí y tienen un valor por sí mismos y tienen una densidad también particular, pero esa densidad irradia y alcanza los otros textos sin tocarlos en última instancia. Pero si uno lee el libro en su conjunto, ese libro tiene un sentido. En última instancia, el sentido más intrínseco sería el de la hazaña misma. Es decir, que quizá haya yo logrado en ese texto que se llama Hazaña comunicar lo que es la hazaña, y lo cual creo que me parece maravilloso. Vuelvo a ser inmodesta, pero no importa. Sí, con un ejercicio de mímesis, ¿no? Ensañándote con tu propio texto, ¿no? Sí. Así. Pero hay una cosa muy bonita que has dicho, que querías hacer la biografía de Rimbaud sin hacerla, que me sirve para hilvanar con otra idea, esta condición elusiva tuya. También has dicho, en lugar de dirigirte al texto de Rulfo, ves los ojos que aparecen en el texto de Rulfo, ¿no? Tu acercamiento a tus materiales, eres una ensayista estupenda, una académica y una intelectual de pro, pero tu acercamiento siempre es lateral y elusivo. Quizá también se debe a la condición del fragmento. Jameson decía que el fragmento está muy bien porque otra cosa que nos evita es la manía del estilo. No tenemos tiempo de tener un estilo, una seña de identidad, una marca personal. No podemos hacer nuestra biografía ni marcar el texto con nuestros dejes y maneras. El fragmento no nos da tiempo a todo eso. Y, por ejemplo, el caso más claro de ilusión en tu obra, las genealogías, ¿no? Que también sabes que siento debilidad por ella, ¿no? Que es una autobiografía de otros, ¿no? Como decía Macedonio Fernández, el modelo básico de la autobiografía es la autobiografía de los otros, que es una escritura imposible, pero que tú consigues, que tú realizas tu propia autobiografía a través de la biografía de tus padres, pero también de la historia de México, a través del desarrollo de la inmigración, el seguir los itinerarios de los emigrantes. Un trabajo en lugar de dirigirte a tu propia historia, ¿no? Bueno, de repente aparezco yo al final, no me quedó más remedio de aparecer, porque sí. Bueno, era la historia de mis padres y yo era la hija, y de repente la hija aparece ahí también, ¿no? Es decir, bueno, es un libro que creo que lo que me dices me impacta mucho, me gusta mucho lo que dices, y creo que ahora voy a hacer la defensa de quienes me eligieron para haber obtenido el premio, porque creo que al haberme elegido, eligieron un tipo de escritura que no es central, que es periférica, que es lateral, como tú dices, pero que creo que muchos escritores llegan a cosas muy profundas a través de ese tipo de escritura. Probablemente no sea una escritura que el mercado aplauda, pero es una escritura
que es fundamental, yo creo, porque cubre zonas que de otra manera no se cubrirían. Entonces me parece muy importante por eso haber recibido ese premio, porque, insisto, es premiar un tipo de escritura, un tipo de producción literaria que no es la más tradicional. Entonces me pareció muy importante. En las genealogías, pues yo traté de hacer una historia familiar, traté de descubrir qué era lo que me ligaba a mis padres. En realidad, la liga con los padres es una liga muy inmediata, muy visceral, muy evidente aparentemente, pero en realidad es una liga sobre la cual por lo general no nos preguntamos qué son nuestros padres, qué somos junto a ellos, qué significa haber nacido de ellos, qué significa para mí, por ejemplo, haber nacido en un país distinto a donde nacieron ellos, hablar una lengua distinta a la que hablaban ellos, conocer paisajes de que ellos no conocieron, o que yo no conocí, mejor dicho, es decir, nacido en las estepas de Ucrania, etcétera, hablar del río, del Don, del Volga, de todo eso, y que yo no conocía. Yo conocía los ríos mexicanos y me sentía totalmente mexicana, y entonces tenía yo que averiguar qué pasaba con ese pasado mío, que era mío, pero que estaba totalmente fuera de mí. Entonces decidí que, y era yo bastante mayor, mis padres ya estaban viejos. Es decir, cuando yo publiqué las genealogías, mi padre tenía la edad que tengo yo ahora, lo cual me parece aterrador, ¿no? Sí, porque es impresionante. Yo jamás pensé que iba a llegar a esa edad, ¿no? Y ya llegué. Sí, espero que siga llegando. Entonces, digamos, la vida de mis padres de repente empezó a materializarse en fragmentos. Es decir, yo he trabajado mucho en periódicos y he trabajado entregando periódicamente fragmentos a los periódicos, y luego muchas veces con esos fragmentos he hecho libros. Es decir, que el periódico es como una especie de laboratorio en el cual me protejo y al mismo tiempo me inspiro, y me sirve como un taller, ¿no? Entonces, empecé a grabar unas conversaciones con mi padre, una muy particular que me impactó enormemente cuando yo era muy niña, en la época en que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Como ven, soy viejísima. Hijos, qué horror. Bueno, mi padre tenía, yo tenía 9 años, era el año 39, y mi padre sufrió un atentado, una especie de linchamiento, porque empezaba es decir, el nazismo también empezó a tener seguidores en México. Entonces mi padre tenía un aspecto muy judío, se parecía mucho a Trotsky. Después de que mataron a Trotsky, yo caminaba por las calles y me daba vergüenza ir con mi padre, porque decían, ahí va Trotsky con su hija. Yo pensaba que me iban a matar, entonces prefería no ir con mi padre, pero bueno. Entonces, cuando mi padre tenía 30 y algo de años, ¿no?, lo atacaron un grupo de camisas doradas e intentaron lincharlo. Y yo recuerdo que mi padre regresó a casa con la frente llena de sangre, empezaron a salir notas en los periódicos sobre mi padre, muchísimas personas vinieron a la casa para manifestar su solidaridad y su terror ante una circunstancia como esa. Y muchos años más tarde, un primo mío murió de una manera bastante fuerte, un accidente muy fuerte. Entonces mi madre y yo empezamos a conversar sobre aquel accidente de mi padre muchos años atrás. Entonces yo decidí escribir ese texto sobre el accidente de mi padre y lo publiqué en el periódico. El día siguiente, muchísimos amigos y muchísimos lectores, bueno, no sé si de excesivos, pero unos cuantos, me llamaron y me dijeron que era un texto que les había impresionado muchísimo. Entonces yo decidí que iba yo a sentarme con mis padres, a hacer entrevistas con ellos y a ver qué eran verdaderamente mis padres, qué pensaban, qué habían comido cuando eran niños, cómo habían caminado por las calles, a quiénes habían conocido, quiénes eran sus familiares, con quiénes estaban más cercanos, etcétera, porque yo no tenía ni idea, yo no tenía genealogía en última instancia. Ellos se llaman las genealogías, pero mi genealogía se quedaba en mi padre y en mi madre, porque no conocía a mis abuelos, etcétera. Entonces era una historia muy mutilada, ¿no? Muy demasiado cercana, no tenía yo como raíces, ¿no? Entonces era muy importante para mí encontrar esas raíces, y creo que de alguna forma
las fui encontrando a lo largo de ese trabajo fragmentario, en donde mi padre y mi madre hablaban de sus infancias y cada quien corregía la infancia del otro. Es decir, que se habían conocido cuando tenían 20 y pico de años y sin embargo mi padre conocía mejor la infancia de mi madre que mi madre y mi madre la de mi padre. Decía, pero ¿qué pasa? Me parecía maravillosa porque la memoria, se habían contagiado la memoria del uno al otro, ¿no? Y ya sus vidas eran vidas que estaban totalmente retocadas por la ficción, lo cual me servía mucho también a mí para mi propia ficción. Sí, en ese sentido, además, el libro tiene una peculiaridad que fuiste de las primeras. Hoy ya es casi una moda, pero fuiste de las primeras, por ejemplo, en complementar la escritura con la imagen, la necesidad de la fotografía para decir lo que a veces no se puede decir de otra forma, ¿no? Hoy digo que está de moda porque bueno, está el libro de Sebald, que creo que te gusta muchísimo y que para mí el tuyo es el complementario en lengua española, ¿no? A ese texto. Pero fui antes que Sebald. Sí, por eso digo, no te quito en absoluto ese... he empezado así, además, ¿no? Y me interesa... Rosa Beltrán, por ejemplo, dice que en tus textos, que en ese texto hay una tensión entre la fotografía y la escritura, una tensión no resuelta, una tensión, una batalla. Yo la veo, no la veo así, no percibo. Pero sí te quería preguntar ese papel de la imagen en la construcción de la memoria. Bueno, por lo general, la memoria fotográfica en el siglo XX es una memoria muy patente, muy importante. Los álbumes de fotografía son absolutamente vigentes en todas las casas. Es decir, cuando mis padres llegaron a México, había que retratarse en salones de fotografía que tenían aparatos especiales, esas cámaras así muy grandes, etcétera. Tenían sillones, columnas especiales, no podía recargarse así, tenía una pose muy perfecta. Era como una ceremonia impresionante. Si retratarse en la época en que yo era niña y cuando llegaron mis padres a México, era verdaderamente una especie de ritual. Ahora, pues, con el teléfono celular se retrata uno, entonces ya perdió el sentido de la fotografía. Es decir, en el Facebook, la fotografía, yo le gané al Facebook porque empecé antes con las fotografías en mis textos, pero es decir, el Facebook y todas las, los blogs, etcétera, no podrían entenderse sin fotografías. Pero al principio de siglo y a mediados de siglo, la fotografía tenía un papel muchísimo más ceremonial que ahora, ¿no? Entonces yo creo que fue necesario para mí poder completar la imagen de mis padres con la imagen que yo tenía de ellos en las fotografías familiares, en los álbumes familiares, ver cómo estaba vestida mi mamá, era bellísima mi mamá, usaba unos vestidos maravillosos con una rosa blanca aquí, y usaba un peinado, me acordaba yo siempre de las imágenes de las películas de cine, es decir, de Barbara Stanwyck, de Joan Crawford, etc. Mi mamá era una especie de figura así, luminosa, casi con una distancia que da el cine, ¿no? Sobre todo el cine de los años 40, los años 30, bueno, de los 30 yo no lo vi, pero de los 40, etc. Entonces era muy hermoso ver esas fotografías y hacer que las fotografías se ensamblaran con la textualidad, con las palabras de mis padres, con las palabras que yo les hacía decir, porque muchas veces les sacaba yo la palabra así de una manera casi encarnizada, ¿no? Porque mi padre al final de la escritura de las genealogías había tenido varios infartos y ya tenía muchos problemas para recordar cosas, entonces yo estaba como una especie de vampiro esperando que mi padre dijera alguna perla para que yo poderla escribir en mi libro, lo cual me parece muy violento, ¿no? Ahora que lo recuerdo, pero creo que la imagen de mi padre cuando llegó a México, la imagen de mi madre cuando llegó a México estaba mucho más definida en la fotografía que en mi propia escritura, o se definía mejor, o se ayudaban la escritura y la imagen para definir un recuerdo que era un recuerdo bastante impalpable, flotante, etcétera, ¿no? Y que quería yo apresar, ¿no?
Sí, es muy... Bueno, antes que nada pido perdón a la sala porque no he ofrecido la posibilidad de que esto deje de ser un dueto, ¿no? Y puedan, por supuesto, la conversación está abierta en cualquier momento que quieran ustedes intervenir y ha sido falta mía no ofrecérselo desde el principio. Así que lo lamento, pero lo subsano ahora. Yo, de todas maneras, quiero insistir en lo paradójico de este libro en el que tú buscas raíces, pero al mismo tiempo haces también un trabajo sobre la inmigración, sobre el viaje, sobre la itinerancia, que es otro elemento indispensable de tu escritura. Escribes caminando, ¿no? De hecho, tienes una clasificación curiosísima, una clasificación literaria, para que vean que no es una académica ad hoc, tiene una clasificación literaria que la llama Los Caminadores. Y entonces ahí tiene a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, es una clasificación literaria como quien clasifica a los poetas, los periodistas, etc. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Casanova, Rousseau, Rambo, Isabel Eberhard o San Juan de la Cruz, ¿no? Que también lo consideras un caminador. Nadie pensaría en él con ese episodio carcelario y esa mística estática y contemplativa, pero es verdad, es un caminador muy... para ti la literatura además se inicia por los pies, ¿no? Tienes el fetichismo de los pies, del que también hablaremos más adelante, pero también querría comentar lo empedernida viajera que eres, que llegas a tocar ese estatus de la aventurera casi, ¿no? Tus viajes por Australia han dejado textos preciosos, tus viajes por la India los han dejado y los van a producir. Y luego tienes episodios, ya los viajes de Margot se cuentan entre los amigos como epopeyas, ¿no? A mí me han contado de una experiencia en Guatemala, creo que fue en el lago de Guatemala, que salvaste... En Belice, perdón. Se les hundió la barca y Margot salvó a todos los pasajeros de la barca, remero incluido, creo. Y le aplaudieron y porque pues eres una viajera del 19, ¿no? Se te pone nada por delante. Bueno, yo quisiera ser una viajera como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Yo estuve en las cataratas del Iguazú y la estúpida de mí en un momento vi una placa que decía aquí estuvo Álvar Núñez Cabeza de Vaca y me puse a llorar. Me pareció maravilloso estar en un lugar donde había estado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que pasó 10 años caminando por lo que era el territorio mexicano y ahora es territorio, desgraciadamente, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojalá que yo pudiera, yo soy una viajera muy comodina, ¿no? Ojalá pudiera yo viajar como los viajeros o como los misioneros mexicanos que desembarcaban en Veracruz y llegaban a la Ciudad de México en guaraches, en sandalias, ¿no? Después de caminatas impresionantes. Santa Teresa fue una caminadora impresionante, aunque era monja de clausura, se las ingeniaba para salir todo el tiempo, ¿no? Y andar fundando conventos, ¿no? A mí me interesa mucho eso. Quizás mi inclinación viajera se deba a que pues mis padres emigraron, ya que mi padre durante un tiempo largo se dedicó a hacer viajes por muchas partes del mundo y lo íbamos a esperar al aeropuerto de la Ciudad de México, que era pequeñito, y que lo único que me interesaba en ese momento era ver qué regalos me traía mi papá de Panamá, de Brasil, etc. Yo decía, cuando sea grande voy a escribir y voy a viajar. Y cosa que he hecho, es una maravilla. ¿Sí? Lo que me he propuesto, un poco tarde, pero lo he hecho, ¿no? Así que viajar es una de las formas del celular. Sí, y es curioso porque, insisto, o sea, yo lo que querría es que nos explicaras cómo se inserta la itinerancia en la escritura, cómo la escritura se beneficia más allá de la cuestión de contenido. Estoy recordando, por ejemplo, otro texto muy fragmentario, que es el Diario de Guerra de Martí, que él dice que lo está escribiendo donde puede, en papelitos, que de repente en pedazos, porque claro, no hay tiempo ni para una elaboración, y es la impresión, el instante, ¿no? Me imagino, por ahí quería preguntarte, ¿cómo se inserta? ¿El itinerario es una estructura también para el texto? Digo, si yo no tengo un viaje en el futuro, pienso que ya no tengo futuro. Entonces, constantemente, cualquier viaje que me ofrecen lo acepto inmediatamente. Y últimamente he tenido la suerte de que he ido 3 veces a la India, y en esos viajes, pues generalmente uno hace viajes guiados, ¿no? Con guías que son horrendos en la India, pero ni modo, tiene uno que hacerlos. Y por ejemplo, hice un viaje
en un tren elegantísimo de tipo Agatha Christie, ¿no? Que se llamaba The Palace on Wheels, donde había una cantidad de ingleses y australianos, etcétera, algunos japoneses y yo mexicana, la única. Además todos iban en pareja, yo iba sola, todos llevaban cámara, yo no llevaba. Entonces lo único que tenía yo para hacer en ese viaje, aparte de mirar las cosas, era escribirlas, ¿no? Entonces toda la gente llegaba a cualquier lugar y lo primero que hacía era tomar fotos, no veían las cosas, tomaban las fotos. Y yo pues veía las cosas y escribía. Entonces tenía yo una ventaja frente a ellos. Yo escribía mis notas, aunque claro, después las notas no las entendía yo porque tengo tan mala caligrafía que he tenido que escribirlas inmediatamente las notas, los textos, porque mi caligrafía es tan mala que tenía que, por briznas de caligrafía me enteraba yo recordando lo que había yo visto y entonces podía yo escribir mis memorias de lo que fui viendo en el viaje. Pero yo creo que el viaje te plantea, si el tipo de viaje que yo hago, que no son viajes en donde me quedo mucho tiempo en un lugar, aunque sí he estado mucho tiempo en lugares diferentes. Estuve 5 años en Francia, 2 años en Inglaterra, 3 años en Nueva York, etc. Así, he vivido en muchos lugares y me he quedado algún tiempo. Pero por lo general mis textos de viaje son textos instantáneos, ¿no? Fragmentarios, como lo que siempre suelo hacer. Es decir, son las impresiones inmediatas de una visión también muy rápida de algo que estoy contemplando en esos momentos muy específicos de tránsito, ¿no? Es decir, voy transitando de un lugar a otro y en ese tránsito van surgiendo ciertas imágenes, ¿no? Y creo que tienen un valor, porque cuando uno visita un lugar por primera vez, nunca tendrá la profundidad de alguien que se ha quedado mucho tiempo en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, Benares. Hay un escritor austriaco extraordinario que ha pasado más de un año en Benares y que tiene un libro que se llama Al borde del Ganges, que es también muy fragmentario, pero es un libro en donde él se ha tomado el tiempo para contemplar todos los días los rituales, por ejemplo, las incineraciones junto al Ganges, que me parece maravilloso el libro. Yo he visto las incineraciones varias veces, pero muy rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo escribir sobre las incineraciones, sobre el olor de la carne quemada, todo ese tipo de cosas que son tan impactantes en la India? Pues escribiendo esos fragmentos casi relampagueantes, ¿no? Que tienen ese valor, ¿no? Del esquirla que tú habías mencionado, ¿no? Es decir, son como irrupciones, como con deslumbramientos que se pueden cuajar en escritura, digamos, ¿no? Entonces, pero además no eres una viajera escéptica ni a todo le sacas algo, porque estoy pensando en otro modelo de viajero, el viajero que se pelea con el traslado, que es Henri Michaud, por ejemplo, por América Latina, cuando decía que la naturaleza, bueno, es algo que compartimos un poco, ¿no? Que la naturaleza es monótona, que ves un árbol, ves un pico en los Andes y los has visto todos. Dices, ves un árbol en la Amazonía y la has visto toda, ¿no? O estoy pensando en Michel Deleuze, ¿no? Con esa decepción respecto al espacio africano. Tú eres una viajera, por eso digo, más del 19, entusiasta, que salvas el momento, salvas la relación con el paisaje, hasta en Australia, que debe de ser muy monótona, según eso, tú le encontraste sus placeres, ¿no? Bueno, no, hay muchos lugares en Australia, ¿no? Por ejemplo, hay esos desiertos y hay selvas y hay grandes ríos y las ciudades son maravillosas. Melbourne, Sydney son maravillosos, ¿no? Entonces digo, estuve en Ayers Rock, que no sé, me acuerdo cómo se llama en lengua aborigen, pero es esa roca espléndida, enorme, que uno recorre, ¿no? Uh-huh. Así, con un casco y un velo, porque hay tantos moscos que no puedo ver, ¿no? Pero es muy, muy impresionante, ¿no? Y también ver a muchos animales que no existen, ver zoológicos en Australia es muy importante. ¿Sí? A mí me pasa lo que a ti, que el paisaje a veces me aburre, pero últimamente lo estoy rescatando. Acabo de estar en la Patagonia y me pareció maravilloso. Los glaciares, por ejemplo, el Perito Moreno, es algo que es impresionante de ver, ¿no? Y el Iguazú me pareció también muy, muy impresionante. No podría yo describirlo, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque es algo, es decir, no estoy dotada para describir la naturaleza, pero en un momento dado sí puedo admirarla, ¿no? Aunque mucho tiempo tampoco, ¿no? Le doy un poquito así de tiempo.
Es interesante el viaje como metáfora porque otra cosa que se ha mencionado de tu escritura es la condición transfronteriza, la condición limítrofe, la situación permanente en una tierra de nadie, la imposibilidad de establecer un género para ella, estar siempre moviéndose entre territorios. Y en ese sentido yo creo que hay una mezcla muy potente en ti, que es la mezcla de creación y reflexión, ¿no? Que además la llevas a donde quiera que trabajes o que actúes, ¿no? Tanto tu trabajo reflexivo es profundamente creador. Creo la visión de Álvar Núñez, por ejemplo, a través de la desnudez, es una perspectiva poética, ¿no? Todo el trabajo con la crónica exclusivamente como un testimonio del desnudo. Y al revés, en tu trabajo literario también hay grandes dosis de inteligencia y de reflexión. En ese sentido, quizá El rastro, por ejemplo, donde haces todo un trabajo sobre la emoción a través de la música, que yo recomiendo leer porque es muy, muy hermoso, y ese duelo dialéctico entre dos pianistas, ¿no? Glenn Gould y Richter, ¿no? De como a través de... Pero tú crees, mi pregunta era más, en ese sentido estás repitiendo una tradición, la del sabio criollo, ¿no? Sor Juana, que era buena en todo, prácticamente. ¿Tú crees que en tu caso es una afirmación casi moderna, ilustrada de los poderes de la cabeza en la creación, o es simplemente parte de esta naturaleza fronteriza que... Mira, yo nunca, es decir, quizás también el punto de vista de mis textos era un punto de vista extraño, que muchas veces era considerado como no válido, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo imponer ese tipo de mirada, pero creo que es una mirada natural en mí, y que cuando me di cuenta que esa era la forma que tenía yo de ver los textos o de analizarlos, decidí que era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo a Colón, y Colón lo primero que hace cuando ve a un indio del Caribe es regalarle un jubón y un bonete. No soporta la desnudez, ¿no? Entonces yo dije, verdaderamente la conquista de América es una relación entre lo vestido y lo desnudo, no hay otra, ¿no? Y cuando me puse a trabajar a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y que el pobre Cabeza de Vaca acabó en la desnudez más absoluta, al grado de que la piel le cambiaba como las víboras, porque estaba en la intemperie más total, y él habla de sus trabajos como algo verdaderamente espantoso, es decir, cómo se llega a lo más absolutamente incivilizado, ¿no? En el momento que en el naufragio las naves se quiebran, que es el sentido del naufragio, entonces llega y dice, nos vimos desnudos como Dios nos miró, ¿no? Y entonces dice, es imposible contar mis trabajos, porque, sí, entonces uno dice, bueno, hasta la desnudez de Álvar Núñez Cabeza de Vaca exige una desnudez textual admirable. Pocos viajeros, pocos cronistas que he leído, y he leído muchos porque los he trabajado como tú y me fascinan. Es decir, pocos cronistas tienen la perfección, la sencillez, la brevedad y la capacidad de decir cosas tan maravillosamente con tan pocas palabras, imitando su propia desnudez, su propia fractura frente a lo civilizado, porque tiene que dar cuenta de los trabajos que pasó, porque son trabajos que le van a servir para que el rey se los recompense. Entonces tiene que decir de la manera más perfecta cómo vivió esos 10 años en la intemperie más total, y lograr que el rey, si es que lo leyó, se diera cuenta de lo que un hombre que venía a América tenía que hacer para que él tuviera sus colonias, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Entonces creo que la desnudez es el símbolo, el signo más total de lo que puede ser, sí, la conquista o el descubrimiento, ¿no? Claro, me acordé mucho de ti y quiero regalártelo. Estaba leyendo a Benzoni y encontré un pasaje magnífico que dije, esto es para Margo, es su tesis de la desnudez. Benzoni dice que está muy cansado en una posada, sentado, y que de repente llega una negra completamente desnuda, dice, era muy fea,
Pero el episodio, dice, es bellísimo, es sorprendente porque se nos sentó al lado a descansar. Claro, uno piensa, es la primera vez que un hombre tiene esa sensación de la desnudez, que no es la intimidad del sexo, ni la relación para comer en la mesa con una persona desnuda. Era la primera vez que un europeo tenía esa relación cotidiana con un cuerpo desnudo, más allá, como digo, de la intimidad, de la procreación, del matrimonio, del sexo. Acabo de ver una exposición maravillosa en París, en el Luxemburgo, de Cranach, de Lucas Cranach, el viejo. Y hay una cantidad enorme de desnudos de Cranach. A él le interesaban mucho los desnudos, pero no hay un solo desnudo masculino, todos son desnudos más femeninos. Entonces aparecen, por ejemplo, el juicio de París, y aparece París vestido con armadura, y están las tres diosas, ¿no? Y él está decidiendo cuál de las tres diosas va a ser la que va a ganar, ¿no? Pero él está totalmente vestido, protegidísimo, ¿no? Porque es la tentación más absoluta, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso esa imagen, ¿no? La mujer totalmente desnuda y el hombre totalmente vestido para cuidarse de la tentación femenina, ¿no? Entonces ahí está Cranach poniendo la tentación y al mismo tiempo separándola, porque es lo que le pasa a Benson, bueno, cuando llega a Colón y ve todas esas mujeres desnudas y que dice... Bueno, era como que se impresionaban mucho los españoles al llegar a América. Los considera cuerpos casi perfectos, ¿no? Dice que es de una belleza y de una perfección increíble, ¿no? El cuerpo de la India Caribe desnuda, ¿no? Sí, pero de nuevo, no soportan el paraíso. Tienen que vestirlos. Colón tiene que vestir el paraíso, tiene que destruir el paraíso, ¿no? Y tiene que como Cortés, por ejemplo. Cortés en las cartas de relación cuenta lo que era Tenochtitlan, la maravilla de esa ciudad que él miró desde las montañas, y cuando llegó era tan espléndida que era imposible de describir. Y la destruye. Luego la reconstruye en la escritura, pero ya no es la misma Tenochtitlan, ¿no? Lo mismo le pasa a Bernal Díaz, ¿no? Sí, esa destrucción tan terrible del paraíso para luego recobrarlo en la escritura. Terrible, ¿no? Pero así es, ¿no? En fin. En este trabajo teórico, yo creo que un punto clave es desde luego tus estudios sobre Sor Juana, ¿no? Y yo creo que frente a mitificaciones y mistificaciones varias, casi incluida la de Paz, digamos, tu trabajo ha sido hacer hincapié en esta Sor Juana también transfronteriza y incluso desorientada, perdida, fragmentada. Recuerdo tu trabajo sobre el Narciso, ¿no? En este sentido. Y yo corren malos tiempos para las interpretaciones sobre Sor Juana, ¿no? Hay un regreso a ciertas posiciones extremas, ¿no? Y mistificadoras. Sí. Sor Juana es un personaje que se presta a muchísimas interpretaciones y cada vez hay más interpretaciones sobre Sor Juana. Y ha habido, pues, dos extremos muy grandes en la inclinación, en la tendencia de esas interpretaciones. Una es encontrar la laicidad de Sor Juana, a pesar de que era una monja, es decir, su preocupación por el saber, por la escritura, por conocer, que lo vemos perfectamente en Primero Sueño, ¿no? Uno de los poemas más hermosos que se han escrito, yo no sé, solo en lengua castellana, en todas las lenguas, ¿no? Y la preocupación por hacerla santa. Y últimamente que hemos tenido pues una tendencia muy conservadora en mi país, pues han surgido una cantidad de estudiosos sobre Sor Juana que tratan de eliminar todo el aspecto realmente creativo de Sor Juana para convertirla únicamente en una santa. Sor Juana lo único que buscaba era la santidad. Y Sor Juana misma lo dice, al final de su vida probablemente decidió volverse santa. Yo pienso que la obligaron de alguna forma, pero toda su vida Sor Juana se preocupó por saber. Y ella dice siempre que lo único que le interesaba de lo que escribió es un papelillo que llaman El Sueño, que es un libro, es un texto
que es un poema sobre el conocimiento, que como decían sus contemporáneos, en eso excedía al propio Góngora, porque Góngora trataba de materias que eran fácilmente poetizables, en tanto que Sor Juana hablaba de materias que eran tan ásperas que eran imposibles de poetizar, y Sor Juana lo logra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Sor Juana no se interesaba en, bueno, probablemente era una religiosa absolutamente, era muy católica, etcétera, no creo que no lo haya sido, pero que haya querido ser santa solamente me parece una aberración contra la cual hay que luchar. Yo voy a hacer un cómic sobre Sor Juana. me parece estupendo. Luego hay otra línea en este mestizaje o esta ausencia de fronteras que yo creo que se ha señalado poco en tu tarea o en tu trabajo. Y creo que la única vez que lo encuentro es en Jim Franco, que menciona que de tu generación las más rebeldes, las más reivindicativas, las más subversivas erais Poniatowska y tú. Y sois una generación brillante de, bueno, está ahí García Ponce, Elizondo, Monsiváis, Tomás Segovia, tal. Pitol, por supuesto, Pitol. O sea, un momento... Pero creo que ha habido pocas veces se ha insistido en esta... Y yo te recuerdo de los análisis más brillantes sobre la situación mexicana, te los he oído a ti. Me siento tan halagada contigo que voy a salir aquí flotando. Es que me toca. Es que toca. Estás aquí para que te halaguemos hoy. Otro día no, pero hoy sí. Y hay un episodio que yo apenas no lo conocía bien, pero que me interesó mucho, que he descubierto ahora y que te pido así que nos hables un poco sobre, quizás es una anécdota un poco más lateral, no tiene nada que ver con la obra, pero como directora general de publicaciones con la administración de León Portilla, tú estuviste haciendo o potenciando recuperación de literatura oral en México, ¿no? Que quería preguntarte un poco cómo fue ese proyecto que he averiguado hace poco y me resulta muy interesante. Bueno, en realidad lo hice cuando estuve en la Dirección de Literatura de Bellas Artes. Hice varios proyectos y uno de ellos era la recuperación de literatura oral, pero cuando yo estaba en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, y que fui directora de publicaciones, había muchos proyectos sobre la recuperación de textos indígenas orales y no fui yo la que los hice, ¿no? Uh-huh. Era en la Dirección de Culturas Populares, uh-huh. Se hicieron publicaciones. Nosotros hicimos, cuando estaba yo en Bellas Artes, alguna recopilación de textos también en otros idiomas, hice algunas colecciones sobre eso, pero a lo que más me dediqué fue a recuperar textos importantes del siglo XIX que estaban perdidos y hacer un libro, una historia de México a través de historias muy marginadas también, es decir, hacer una historia de la literatura, pero tratando de que esa historia fuese una historia muy, muy completa desde muchos puntos de vista, es decir, tomar temas de la nota roja, de navegaciones, de aventuras, de crímenes, bueno, ya la nota roja está allí, de los grandes sabios, de las insurgencias, de los periódicos que salían, es decir, que fuera un periodo, completar una visión del país antes de la independencia. Empezamos en 1789 y terminamos en 1836. Yo quería hacer una historia de la literatura mexicana desde la conquista hasta la revolución, pero pues ya no me alcanzó el tiempo. Pero esos como 80 años que hicimos fueron verdaderamente extraordinarios. Se llamó La Guía de Forasteros, estanquillo literario. Yo creo que es un trabajo maravilloso que hicieron alumnos míos, que yo trabajaba con ellos, dirigía el proyecto, pero en realidad fue un trabajo que hicieron los investigadores que eran mis alumnos. Entonces fue muy, muy maravilloso porque recuperamos cosas fundamentales de la historia de la literatura y de la historia de México que no se trabajaban generalmente, ¿no? Y también sería ese elemento muy marginal que muchas veces se soslaya y que era muy importante recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí, fue muy, muy interesante el trabajo, ¿no? Sí, creo. Tú además has escrito sobre los bandidos de Río Frío, has escrito sobre Cuéllar, o sea, realmente una literatura del 19 muy difícil, muy marginal, y creo, a mí me resultó sorprendente cuando lees Los bandidos de Río Frío como una novela fundacional, ¿no? Elegir una novela folletinesca, digamos un texto folletinesco por entregas como texto fundacional es muy audaz por tu parte, ¿no? Paino fue, como muchos escritores del siglo XIX en México y en toda América Latina,
unos grandes fundadores de la nacionalidad mexicana. Los grandes escritores mexicanos, aunque hicieran folletín, eran grandes personajes épicos. Es decir, ellos trabajaban... Paino trabajó en las aduanas, trabajó en las cárceles, era un diputado, maestro, etc. Eran unos personajes como renacentistas, porque se ocupaban de todas las cosas, y entre otras cosas escribían, ¿no? Escribía viajes, pero Los Bandidos de Río es una novela sensacional, extraordinaria. Es decir, creo que él ha revelado más en Los Bandidos de Río que El Laberinto de la Soledad de Paz, pero no lo toman en cuenta, ¿no? Y a mí me parece que la forma como Paino descubrió el problema de la orfandad y el bandidaje en ese México independiente es extraordinario. Entonces, a mí me interesó mucho recuperarlo, ¿no? Y las tres novelas más importantes del siglo XIX son novelas de bandidos. Es la Astucia de Inclán, que es extraordinaria también, que es un escritor muy popular, es el único que no es un funcionario público como fue Paino, sino que es un escritor muy popular, era un campesino, trabajaba el tabaco, por ejemplo, y luego cuando vino la invasión norteamericana y perdió sus tierras, se dedicó a fundar una imprenta y escribir su libro Astucia. Pero es un libro extraordinario, importantísimo para la historia de México. Otro es anterior, El Perejillo Sarmiento de Fernández de Lizardi, que es un libro que está a caballo entre la independencia y la colonia, ¿no? Que sí. También habla de un pícaro, ¿no? Entonces creo que ellos vieron con mucha claridad lo que estaba pasando en ese México que estaba tratando de ser una nación independiente, ¿no? Entonces creo que por eso los escogí como autores muy importantes y los trabajé mucho en mis clases y hice sus ensayos, ¿sí? ¿Ves cómo eres muy audaz y muy reivindicativa? Lo hago sin darme cuenta. En este punto también tienes, por ejemplo, una reivindicación femenina, no feminista, pero sí hay una tonalidad de mujer. Incluso tú lamentas no ser en eso políticamente correcta. En algún punto, en algún momento, no recuerdo dónde, hablas de que frente al odio que tienen las feministas por el esencialismo, ¿no? Tú eres esencialista, tú crees que no se hace una mujer, sino que nace una mujer y ya está obligatoriamente marcado. Bueno, si te pones a analizar a una mujer en Afganistán, tienes que ser esencialista. No puede ser Simone de Beauvoir, ni modo, ¿no? Es imposible, ¿no? Creo que las reivindicaciones feministas han ido muy lejos, pero muy cerca tampoco han ido, ¿no? Es decir, nada más basta ver lo que ha pasado en las recientes rebeliones en los países musulmanes y cómo algunas periodistas han sido violadas masivamente porque se han atrevido a ser cronistas de una revolución en un país en donde los hombres son fundamentales. Entonces, a varias las han violado masivamente, las han desnudado y violado masivamente porque se han atrevido a participar en labores que ellos consideran que no son labores femeninas, ¿no? Y bueno, la violación de mujeres, las mujeres que matan en Juárez y todo eso, digo, ahí hay un esencialismo, porque la violación va directamente contra lo más esencial de la mujer, ¿no? Entonces digo, creo que no puedes dejar de verlo así, no sé. En cualquier caso, tú como mujer te has divertido mucho y yo creo, y perdona, con esto termino, has funcionado un poco en México, y perdóname la semblanza, quiero decir, como para mí es como la Madame du Deffand de México, ¿no? Con una tertulia en la que, o un salón al que iba todo intelectual que se precie. Por tu casa ha pasado todo el mundo. Ahí te conocí. Ahí claro, gracias a que tenías tu casa abierta a todo el que pasara por ahí, como una ilustrada fascinante, ¿no? Como lo era Deffand, que era una mezcla prodigiosa de modestia y de inteligencia y también de frivolidad, lo siento, Margo. No, pero sí, la frivolidad es maravillosa. Es como dice Mario Bellatín, es la única mujer capaz de reconocer un verdadero, yo es que no lo sé, unos zapatos Ferragamo, dice él, originales, a distancia, ¿no? Para terminar, por mi parte, yo quería preguntarte por eso, por la conversación en la vida y la frivolidad también. Bueno, es decir, ser académica, ser escritora, trabajar a Sor Juana Inés de la Cruz o a la Malinche no impide de repente ver un vestido bonito y comprártelo, ¿no? Y hablar de él, ¿no? O pasear por una ciudad
Y, por ejemplo, notar que en una tienda de París ves unos zapatos altísimos así de colores verde, rojo, amarillo y morado, y al lado unos zapatos ballerina, sí, para compensar los zapatos altísimos, y luego al lado las bailarinas por si las dudas, ¿no? Me parece muy divertido ver ese tipo de cosas. Pero bueno, es normal, ¿no? La moda forma parte de la cultura, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. No sé si quiere alguien conversar, aprovechar el talento conversacional de Margot para dirigirle una cuestión.